Pues le agradezco muchísimo al abogado Marcelo Bartolini, quien está aquí con nosotros en el programa. Te doy la bienvenida, me hubiera encantado conocerte pues por Zoom, pero en esta ocasión no se pudo. Como quiera te tengo aquí, te agradezco tu tiempo, abogado. Eres licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, también tienes especialidad en Derecho Mercantil, en Arbitraje Comercial Internacional por la Libre de Derecho. Entiendo eres profesor también de la Maestría de Derecho de la UP, ¿verdad? Algo ahí pues, también hemos participado. Qué bueno, entre otras muchas cosas, abogado de la Notario 89, coordinador jurídico en el Consorcio Red 1. En fin, puedo seguir, pero básicamente además eres consultor en varias empresas nacionales e internacionales. Abogado Marcelo, y es una entrevista que yo tengo mucho que aprender y escuchar. Sin embargo, tiene muchos asegúnes. Sabemos que esto depende mucho también de la creencia de la gente, de los valores, de las ideologías, de las religiones. Entonces, yo quisiera, en la medida, pedirte que si pudiéramos no moralizarlo, sino más bien hablar desde el punto de vista jurídico. Es como importante porque el tiempo no es tanto y esto es un tema que abarca muchas horas, muchas reflexiones, muchos matices, muchos puntos de vista. He estado viendo muchas entrevistas y bueno, aquí está complicado el asunto. Estamos hablando del tema de la atención del aborto seguro y esto, lo que se ha dado, que bueno, pues se habla con esto de objeción de conciencia. Me gustaría que primero nos explicaras qué es la objeción de conciencia, abogado. Claro, pues mira, antes me gustaría agradecerte a ti, Claudia, y a todos tus amigos del auditorio del programa contigo, y comentarte efectivamente en qué consista esta objeción de conciencia para que todos nos puedan entender. Es el rechazo a cumplir un acto o una conducta cuando el contenido o los deberes que te impone son contrarias a las normas éticas o condiciones del prestador de los servicios de salud. Y este concepto que te doy así muy sencillo, pues no creas que me lo saco yo de la manga. Tiene su sustento en la Constitución Política de nuestro país y también en varios tratados internacionales. Te podríamos decir varios artículos, por ejemplo, el 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también podrás encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrías encontrar en la Convención Americana, pero bueno, yo no quisiera extenderme dándote números de artículos, sino simplemente compartirte que este tema que se acaba de resolver el día de hoy en definitiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera tensiones porque efectivamente por un lado se encuentran los derechos que mencionan los ministros de la Suprema Corte que favorecen a la mujer para que pueda decidir si quiere abortar o no abortar, pero por otra parte entran en tensión con el destinatario de esta instrucción, que es el personal médico y el de enfermería. Estas personas no hay que perder de vista que también son seres humanos, también tienen derechos, también son titulares de derechos humanos y no podemos sacrificarlos o avasallarlos con el ánimo de imponer una política pública a nivel nacional. De ahí la importancia de que los congresos en los estados puedan conciliar los intereses y derechos tanto de las mujeres que quieren procurarse un aborto como de aquellos personas que se dedican a la prestación de los servicios de salud. Oye, abogado, pero ahí viene el reto mayúsculo, entiendo yo, porque aquí lo que yo estuve claramente viendo también sobre tu conferencia magistral que diste, y como bien dices tú y apuntas, en el artículo 5 de la Constitución viene la libertad del trabajo, en el 24 viene sobre la religiosa, en el 10 bis, que es el tan mencionado, viene la objeción de conciencia. Eso, como quien dice, ya venía, ¿no? Se tendría que ajustar algo ahí. Sin embargo, también vi otras opiniones de la gente más abierta, de las mujeres que están pidiendo estos derechos, y se tendría en un momento dado que cambiar ciertos artículos o por lo pronto el que tiene que ver con la ley de salud para que una ley no confrontara a la otra. A ver, platícame tú. Sí, mira, efectivamente, como estamos en esta tensión en donde la Suprema Corte se decantó abiertamente a favor del derecho de las mujeres para que se puedan practicar aborto como ellos lo ven, yo aquí lo que considero simplemente es que el hecho de que declaren la invalidez de este artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que si me permite digo así rapidísimo, dice el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en ella en la prestación de los servicios que establece esta ley. Eso es básicamente lo que dice el artículo 10 bis. No, y perdón, aquí tengo abierto el 5 y también entiendo que dice que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Exactamente, esa es la libertad de trabajo que está en el artículo 5 de la Constitución. Así es. Entonces, estos artículos entran en conflicto con lo que resuelve la Suprema Corte y efectivamente lo que es importante para que nuestros amigos del auditorio entiendan es que al declarar la invalidez de este artículo 10 bis,
no significa que deje de existir ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de conciencia, ni la libertad de religión, porque eso está en distintos tratados internacionales que México ha suscrito y siguen siendo válidos, que también sigue existiendo esta libertad de trabajo que tú bien apuntas en el artículo 5º constitucional, y además que tú vas a encontrar 17 estados que ya regulan la objeción de conciencia en sus códigos penales, en sus leyes estatales de salud. Es más, puedes encontrar una norma oficial mexicana 046 de la Secretaría de Salud que ya también regula la objeción de conciencia del personal médico, además de cantidad de documentos éticos y deontológicos de la profesión que se refiere a las ciencias de salud que protegen la objeción de conciencia. Entonces, el hecho de que se declare la invalidez de este artículo 10 bis, lo único que significa es que se tiene que turnar al Congreso de la Unión para que lo revise, posiblemente para que lo redacte de nuevo, lo vuelva a emitir como una reforma a la Ley General de Salud, pero ese pequeño vacío que tengamos en la Ley General de Salud no significa que lo demás desaparezca. Los médicos siguen teniendo su derecho a la objeción de conciencia, al igual que las personas que estén en el trabajo de la enfermería. Mira, abogado, yo estuve viendo varias entrevistas y yo veía básicamente gente de derechos humanos de la comisión que bueno, justamente fueron los que también levantaron fuerte la voz y dicen claramente, no estamos en contra del derecho de decidir ni de los doctores ni de las enfermeras. Creo que la justicia se tiene que basar en el respeto, ¿no? Aquí el asunto es que mencionan que como esto es una ley general de salud, es para todos y todas. Y entonces viene a ser una obligación del Estado. El problema sería en el tema de salud pública, porque en el tema de salud privada, pues como quiera cada quien sabe con qué médico va o escoge o X. Pero en el tema de salud pública tendría que haber entonces las dos opciones. Y sí dicen, si tú vas a una comunidad rural en el estado, en Oaxaca, en Guerrero, yo qué sé, pues no vas a llegar y vas a encontrar 3 doctores para escoger. Aquí el asunto sería, pues, ¿cómo vamos a homologar ese criterio? Porque creo que es válida las dos posturas, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos en un estado laico, que también aquí veo amenazada esta parte, porque si nos vamos a ir a la conciencia, a la religión, en fin, tendríamos que ser de verdad bien, ¿cómo decir?, sin tomar posturas, ¿no? Digo, siendo objetivos, cada quien que tomara su decisión, pero ¿cómo ponernos de acuerdo? Eso es complicadísimo. Mira, es un terrible dilema que tú me planteas, porque te dices, yo vivo en un estado laico y entonces si yo quiero decidir y si yo quiero llegar a mi clínica, sí, pero ¿y qué sucede con las personas que han jurado salvar vidas? Y estudiaron medicina para eso, que a eso deben su existencia. Han hecho un juramento hipocrático y la propia Constitución dice que no pueden estar obligados a prestar sus servicios personales sin su pleno consentimiento. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pero en el tema de salvar vidas entiendo que esa objeción sí existía, ¿no? Es decir, esa quedó como válida, ¿no? De que a menos de que la persona estuviera a punto de morir, el doctor realmente pues le va a favorecer la vida. Pero lo que pasa es que yo oía y decían, bueno, pero ¿qué va a pasar si nos fuéramos a pensar en eso con la gente, por ejemplo, que es homofóbica? ¿Qué pasa si llega un homosexual y quiere un servicio y el doctor no está a favor de la comunidad LGBT, no sé, y no quiere darle el servicio? O sea, porque decían, descontextualicemos esto concretamente hablando del aborto. O sea, es que podríamos hablar de muchos temas, porque entiendo que la objeción de conciencia es en cualquier enfermedad o en cualquier cosa, no solamente para el tema ginecológico. Bueno, mira, efectivamente el tema de la objeción de conciencia va más allá de los servicios de salud. Ajá. Inclusive podríamos estar hablando de la objeción de conciencia del servicio militar obligatorio. Exacto. Es decir, un ejemplo. Sí, Otro sí. ejemplo que podríamos citar es la objeción de conciencia en todas las personas que son testigos de Jehová y que sus hijos se rehúsan a rendir honores a la bandera o a cantar el himno nacional con motivo de sus convicciones religiosas. No entiendo. Y esto mismo ya también lo protegió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación General número 5. Entonces no se les puede sancionar, no se les puede correr, no se les puede expulsar, porque también ellos tienen derechos humanos. Entonces aquí lo que tú me dices, pues es un problema que va a tener que enfrentar la administración pública, ciertamente, porque entonces está autorizando la prestación de ciertos servicios y tiene que proveer. Pero fíjate qué importante, la obligación es del Estado para proveer a lo que aprueba, pero esa obligación no es de la persona que presta sus servicios, son sujetos distintos. Imagínate a ti que por trabajar en un hospital dicen, oye, pues como aquí en el Seguro Social contrajimos una deuda y no la podemos pagar, ahora la vamos a pagar entre todos. No, espérame, somos personas jurídicas distintas. No, está bien, es válido. Yo, de hecho, lo respetaría sin lugar a dudas. Yo creo que cada quien, como le digo, la cuestión es que quién entonces sí va a resolver el tema, ¿no? O sea, ¿quién sí lo va a resolver? Vamos a pensar que
sin moralizarlo, porque como le digo, yo no quiero de ninguna manera dar ni siquiera mi opinión personal al respecto, porque no tiene ningún sentido. Yo más bien creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, eventualmente se tendrán que poner de acuerdo los que toman las decisiones. Pero a ver, yo le pregunto, a ver, la objeción de conciencia no es como tal un derecho absoluto, o sí está como un derecho absoluto. Ningún derecho humano es absoluto. Ok. Incluyendo el de la salud. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a encontrar que cualquier derecho que se establezca ahí o en la Declaración Universal de Derechos Humanos va a tener ciertos límites. Y estos límites tienen que ver, por ejemplo, con la salud, la moral pública, la seguridad, o por ejemplo, ahorita un caso de pandemia en donde a lo mejor te dicen que no puedes salir a la calle, no puedes ir a trabajar, te pueden limitar de manera justificada y temporalmente ciertos derechos. Pero eso sucede con los derechos a la salud y sucede también con la objeción de conciencia o con la libertad de religiosa o la libertad de conciencia, ¿me explico? Entonces, aquí lo que no se vale es que establezcamos derechos reinas o príncipes que estén por encima de los demás, porque entonces vamos a avasallar al médico y a la enfermera para instrumentalizarlo y decir, pues no me importa lo que tú piensas, no me importa no, eso no puede ser. No me importa lo que tú crees, no, claro. No me importa tus convicciones, tú estás aquí para hacer lo que yo quiero. No, yo estoy de acuerdo que eso no se vale. No se vale. Lo que sí estoy de acuerdo también es que tiene que haber quien sí lo resuelva. Es decir, no puedes tomar una decisión así porque entonces dejas de respetar al que piensa de la otra manera. Es que ese es el asunto, ese es de verdad complejo. Ahí es cuando Fíjate que existen un par de mecanismos que nos pueden ayudar a salvar esta situación, encontrar a lo mejor una especie como de punto de equilibrio. A ver, ¿cuál sería la propuesta? Mira, por ejemplo, cuando llega una persona y solicita este tipo de servicios al personal médico o de enfermería, y esta persona es objetora de conciencia, aquí el deber es que les informe de inmediato, ¿sabes qué? Yo no puedo, me excuso, y le aviso de inmediato a mi superior jerárquico para que lo reasigne con otra persona que sea no objetora de conciencia. Pero si en ese establecimiento no hay personal o no hay la infraestructura necesaria para poder prestar los servicios que el Estado está aprobando en esa entidad, por ejemplo, llámese Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo o Veracruz, que han despenalizado parcialmente el aborto hasta la 12ª semana de gestación, entonces la obligación del personal médico es referirlo a otra centro de salud en donde le puedan prestar este servicio que en su estado sea conforme a derecho. Sí, el problema es que lo que mencionaban, ¿no? Era la infraestructura y el sistema de salud que tenemos, ¿no? O sea, lamentablemente la gente que va a un médico personal tiene el derecho y sabe y escoge, y incluso escoges médicos que sean afines a tu forma de pensar, yo qué sé, pero imagínense en un caso de fuerza mayor, ¿no? En una comunidad rural, pues, que es donde la gente más expuesta muere, ¿no? Estas mujeres. Bueno, mueren inclusive porque no hay un médico general, déjate un médico. Sí, claro, sin duda. Aborto, o sea, sin duda. Porque no tienen medicinas, vete tú el caso de los chicos estos que se están muriendo de cáncer, le estaban vacunando, le estaban inyectando agua. Sí, no. O sea, entonces el tema va más allá del tema de si hay médicos para el aborto. Yo creo que más bien el tema es de cobertura de servicios, de infraestructura, de personal capacitado, de medicinas, de capacitación, y no se agota nada más con este tema. Como tú bien dices, la objeción de conciencia, aún dentro del tema de salud, puede abarcar otros tópicos. Ciertamente ahorita este es el que se volvió un poquito más ríspido porque acaba de resolver lo de Coahuila y Sinaloa, que tienen que ver con esto, pero también podría presentarse en el caso, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Planificación familiar, por ejemplo. Alguien que diga, sí, vamos a llegar antes de que pase esto del aborto, y digas, bueno, quiero planificar bien mi vida sexual, una joven, yo qué sé, y se puede topar con lo mismo, que no le quieran mandar, o una persona que no le quieran hacer una vasectomía, o no sé, ahí cómo vamos a caer en lo mismo, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque hay personas que han jurado que no van a quitar un órgano que está bien o que funciona, ni lo van a enfermar. Y eso no es una razón religiosa, es una razón estrictamente funcional. Si hay algo en tu órgano que está funcionando, ¿por qué te lo tengo que quitar o mutilar o extraer? Y bueno, pues creo yo que tiene su lógica, y no necesariamente religiosa, puede ser ética. Sí, claro, o moral, o o lo que tú quieras, son convicciones, son religiosas, es lo que te da sentido y pertenencia como ser humano, y que puedes decir, yo me manejo conforme a este código de honor, o estas convicciones, o esta ética, o esta religión, y
eso es válido. Sobre todo, mira, vivimos en un país democrático, en un país bastante plural, en donde puede haber personas que practican el budismo, personas que le dedican al Islam, personas que son protestantes, católicas, y decirle, mira, es que eso que es para ti muy importante, para mí no lo es, y tú estás aquí para hacer lo que yo te digo. Hijo, no, definitivamente no, ¿eh? O sea, yo creo que nadie está en o sea, eso es imposible de pensar que alguien te vaya a obligar a hacer lo que no quieres hacer. Bueno, simplemente ya están presionando a algunas personas con correrlas y no lo hacen. A otros. Lo que pasa es que volvemos a decir, ¿no? Yo lo que veo es aquí como que se contrapone, una medida confronta a la otra, ¿no? Porque también, claro, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica, las libertades sexuales y reproductivas, ¿no? Todo esto que también, el derecho a decidir cuántos hijos vas a tener o cuántos no, está complicadísimo. De verdad que yo cuando lo vi en primera instancia no lo vi así, y cuando le entré más dije, Dios santo, de verdad, no sé cómo nos vamos a poner de acuerdo en esto, francamente, pero al final son los mismos principios de los que, por eso cada cabeza es un mundo, por eso es válido, como bien dices, abogado, pues México tiene esa libertad y esa pluralidad que hay que ver cómo converge, ¿no? Pues sí, pero no podemos hacerlo avasallando o sacrificando a unos a costa de otros. No, pero tampoco los derechos o no sé, de las mujeres a decidir, ¿no? Eso también creo que es importante tomarlo en cuenta. Aquí yo creo que si el Estado está aprobando esas medidas, el Estado tiene que proveer, pero sí, la obligación queda en el Estado de contratar médicos no objetores, y esa obligación no se la puede trasladar, no le puede echar la papa caliente al médico y decir, pues yo ya decidí que tú perdiste el volado y vas. No, estoy de acuerdo totalmente en eso. Otra cosa, le pondría yo este ejemplo, porque a mí me pasó, yo le escuché personalmente y yo quisiera saber su opinión desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, yo me tocó ver a un doctor, me tocó verlo, que tiene una religión cristiana, y es una gente, digo, muy sensata, lo aprecio, etcétera. Pero a mí me tocó verlo en algún momento, que le preguntaron pacientes sobre la vacuna COVID. Y él no está de acuerdo con la vacuna, porque él dice que no, que en Cristo, y que hay que estar en Él y con Él, y que Él se encarga, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me sorprendió mucho, y me pareció, a mí personalmente, ahí sí dio mi opinión, que era una irresponsabilidad de su parte, porque yo creo que él no debería de estar mezclando la religión, en este caso cristiana, que fue su caso, con una parte científica, porque es médico, ¿no? Si tampoco es curandero, con todo el respeto que ellos merezcan también. Me parecía que no, porque él sí tiene una injerencia y tiene también esta posibilidad moral de ejercer sobre una persona. Y a la hora de que él diga, no te vacunes, déjaselo a Cristo, pues me parece tremendo. O sea, ese es el tipo de cosa donde ahí podemos chocar. Porque pues él tampoco tendría el derecho, en dado caso, hablando de derechos, de decirle a una gente, sabiendo que vas a influir en esa persona porque es tu paciente, no te vacunes. Por pero decir... Qué peligroso si llegamos al polo opuesto, en donde hay una autoridad, llámese Secretaría de Gobernación o Secretaría de Salud, que te tiene que autorizar qué pensar y qué decir. No, eso es tampoco. Pues entonces también eso sería bien delicado. Sí. Porque entonces si nosotros constituimos policías del pensamiento, porque aquí hay una sola forma de ver la realidad y de hacer las cosas, hombre, olvídate, apagamos la luz, bajamos la cortina y nos olvidamos de los derechos humanos. Sí, abogado, pero cuando una mujer llega ya decidida a tener un aborto, por alguna razón, puede ser violación, esa es la que más palomean, vamos a hablar de esa concretamente. No creo que la mujer quiera llegar, de por sí no creo que sea un paso fácil en la vida de ninguna, la verdad no lo creo. Además siempre quedará el miedo de cómo quedas o yo qué sé. Y que te den una clase ahí de moral, o sea, lo último que quiere una mujer es eso, es decir, no creo que podemos llegar a confrontar una cosa con la otra, ¿no? O sea, tendría que estar esto estipulado. Estoy de acuerdo contigo, pero una cosa es dar una clase de moral a tu paciente, y otra cosa es que no te obliguen a hacer algo con lo que tú no comulgas. Estoy de acuerdo. Hay una distancia insalvable. Estoy de acuerdo. ¿Y usted cree que sí podemos llegar a un punto medio? Pues mira, si nosotros estamos obrando con un poco más de buena fe de la que yo vi en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde definitivamente se decantaron a favor de alguien y a costa del otro, si pudiéramos tener una visión un poco más conciliatoria y respetuosa de todas las personas y no únicamente de un sector, yo creo que sí, porque esto ya está pues bastante probado en muchos países de Europa, en muchos países desarrollados, esto existe desde hace años. Es que yo creo que más allá de la redacción, porque sin duda la redacción tendría que llenar a todas las partes, ¿no? De entrada tendría que redactarse esto muy bien o redactarse. Pero más allá de eso,
que llegáramos a un punto legislativo donde existe el derecho ajeno, ¿no? También decía Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, es decir, ni el que no está de acuerdo tiene por qué hacerlo, ni la que está de acuerdo tiene por qué dejar de hacerlo. O sea, es que ahí va a estar el reto. Yo lo veo mayúsculo, la verdad. Sí, fíjate que yo también lo encuentro complicado porque de repente la gente toma partido y entonces dice, son mis derechos a costa de los tuyos, y eso es muy difícil de que se pueda lograr algún consenso. Pero yo te podría decir que hay una cantidad importante de organismos internacionales. Por ejemplo, te podría decir, ¿qué te gusta? Bueno, mucho hay dicho, como bien apuntas, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Incluso también la... Sí, que se han pronunciado, por decirte, a favor de la objeción de conciencia siempre y cuando se establezcan los mecanismos como los que te platico, en donde haya el compromiso de referir a la usuaria a otro centro de salud en donde se practiquen esos servicios en los estados en donde estén autorizados. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que si estamos viviendo en un país tan plural, en donde hay distintas religiones, distintas formas de entender la vida, etcétera, y nosotros nos ponemos en el plan de decir, es que son mis derechos por encima de los tuyos, yo creo que la cosa no va a cambiar. No, sin duda no. Tú me dices, oye, ¿hay referencias en otras partes del mundo en donde hayan resuelto esta situación? Pues claro que sí, hay cantidad de referencias, nada más de que debe haber un poquito más de disposición, porque si la Suprema Corte de Justicia, como el día de ayer, se pone en el papel de decirle al Congreso de la Unión, imagínate, 500 diputados, 128 senadores electos por mayoría en sus respectivos estados y también por listas de pluris. Pero si nos ponemos en el plan de decirles, estos son los párrafos y este es el contenido y así los tienes que redactar porque es un mandato, dices, Dios de mi vida. ¿Qué hacemos entonces con la división de poderes, con la separación de poderes, con la soberanía popular? ¿Qué hacemos con la representación de todos estos legisladores? También a ellos les damos las gracias y apagamos la luz y entonces nos quedamos con que 8 personas en todo el país le estén diciendo a todo mundo cómo tienen que pensar y hacer. Eso también a mí se me hace delicado. No, a mí también. También en las formas hay que tener cuidado. Sin duda. Sí, aquí la cosa es que sí converge, en este caso en concreto. Pero bueno, en este caso, y como decíamos, podemos hablar de homosexuales, podemos hablar de educación sexual o reproductiva, es decir, aplica para muchas cosas, pero aquí estamos juntando la parte moral, educativa, familiar, o sea, es que conforma muchas cosas, muchos puntos de vista. De verdad, es un reto enorme el que yo veo que tienen para resolver esto, para que todo el mundo quede contento, porque yo, así como comparto, como tú dices, que el médico no debe ejecutar nada más como si fuera un robot y no opinar, no, definitivamente no, es una persona primero, pero también creo que no se vale juzgar o estigmatizar a las personas que piensen de una manera diferente, y también creo que debe haber autodeterminación de los pacientes para elegir lo que quieren hacer y su tratamiento. Entonces sí estamos ante un reto que me parece enorme para la humanidad en cuanto al respeto a los demás, a sus creencias, a sus formas de accionar, porque además, como bien apuntas, y a mí me queda muy claro esto de ti, lo que me estás diciendo hoy, estamos en un país que si algo nos ofrece es pluralidad. Entonces, pues creo que esa hay que defenderla con justicia y dignidad cada una de las partes, ¿no? Exacto, pero fíjate, tú me decías, oye, pero ¿de verdad será insalvable? Yo creo que no tanto, yo creo que depende de la actitud, la disposición con la que se abordan estos temas y las formas también ayudan, ¿verdad? Sí. El día de hoy yo escuché una corte más moderada que dicen, vamos a exhortarles a que revisen y regulen conforme a los razonamientos que nosotros hemos adoptado, pero el día de ayer yo vi una corte autoritaria que decía, y es un mandato y tienen que poner esto y decir así, bueno, y el acento y la coma, y tú dices, oye, ¿con qué calidad le dices a un senador cómo tiene que hacer su chamba? ¿O a un diputado federal? A mí eso se me hace bien delicado. No, ni a la mujer misma. Por ejemplo, mira, sí. Planteamientos un poco más sensatos de la Asamblea Parlamentaria en Europa, pues ellos dicen, ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, ni responsabilizada, ni discriminada, debido a la negativa, pero se reconoce la objeción, pero por otra parte, dice que se puedan acceder a una atención médica legal de manera oportuna y que por otra parte se regule esta conducta para que no haya eventualmente algún abuso, etcétera. Entonces, yo creo que si miramos hacia afuera, vamos a encontrar casos en donde podríamos encontrar referentes más afortunados, en donde se garantiza el derecho a la objeción de conciencia por una parte, se garantiza por otra parte el derecho a la información,
pero también se establece que sean remitidos a otro centro donde puedan ser atendidos y que reciban un tratamiento. O que en el mismo centro, la obligación pública sea tener quien dé ese servicio, porque tanto una es válida como la otra, es lo que digo. O sea, al final la Ley General de Salud, el tema es que es para todos, ¿no? Y ahí el doctor, que primero es un ser humano, lo entiendo claramente, después es un doctor y después es un servidor público, pero es un servidor público, y como servidor público ahí está donde recae en ellos la ley, que es lo que tendrían que modificar y ver cómo eximar al que no esté de acuerdo. Yo no sé si van a acabar haciéndoles un test cuando lleguen, en qué crees, qué religión eres, qué ejerces, qué piensas el aborto, qué piensas de... No sé cómo tendrán que hacerle, pero sin duda algo se tendrá que hacer, ¿verdad? Ok, pero fíjate, aún en este supuesto que tú me comentas, Ajá. Yo te podría decir que la propia Constitución, en su artículo 5º, párrafo 3º, te dice que aún los servicios públicos, aún los servidores públicos, sí lo dice, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas. Sí lo dice. Y si yo tengo leyes en 17 estados que regulan esto, tengo una norma oficial mexicana 046 que regula la objeción, tengo cantidad de tratados que la regulan, oye, aunque seas servidor público no dejas de ser persona ni ser titular de derechos. Entonces, por eso te digo, aguas ahí con ese tema, porque lo que se está generando es una tensión entre intereses y derechos, y yo creo que los médicos y las enfermeras o enfermeras en nuestro país, en lugar de que sean tratados como meros autómatas, en esta circunstancia después de la pandemia, pues yo considero muy modestamente que tendríamos que reconocerles, aplaudirles y agradecerles que han puesto en su vida en riesgo, su salud, su integridad y hasta sus familias, con tal de salvar a miles de personas. Y el venirles a decir, después de todo esto que hemos vivido un año y medio, en donde han sacrificado a cientos de médicos y enfermeras con el tema de la pandemia, que pensándolo bien solamente son autómatas y están para hacer lo que el usuario diga, híjole. No, sin duda no, yo de verdad desde esa óptica no, nadie tendría la razón. También creo ser, como decía, yo no tengo aquí los elementos, pero no podemos contraponer o contrapuntear los derechos de los médicos contra los derechos tampoco de los pacientes, de los gestantes, en este caso de las mujeres, y creo que van a tener que tener un extremo cuidado en cómo queda ese artículo y que pueda de verdad aplicarse de una manera pues colectiva y con diferencia de opiniones, porque creo que también es válido la otra parte. Eso también lo creo. Yo creo que tendríamos que privilegiar que las personas tengan capacidad de raciocinio, que tengan conciencia, que las personas también tengan igualdad, que tengan libertad y que de esa manera nos podamos tratar de manera más fraterna. No te estoy diciendo poesía, eso es lo que dice literal y textualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí. En el momento en el que nosotros empecemos a establecer categorías sospechosas de subhumanos con motivo de sus creencias, de sus opiniones, de sus pensamientos, de su religión o de su desarrollo evolutivo o biológico, su estado de salud, su enfermedad o su edad avanzada, pues el tema se va a poner más delicado, porque entonces nos estamos acercando al estado de naturaleza en donde existe nada más la ley del más fuerte. Pues sí, y ahí tendríamos que entrar también a temas muy modernos, ¿no? Como todos los cambios que se han dado. Digo, en otras épocas, la vida sexual de los jóvenes no empezaba a edades tan tempranas, y hoy por hoy lo hacen, y no por ello vas a dejar de hablarlo, ¿no? O por otro lado, no sé, ha crecido el índice de niñas prácticamente que salen embarazadas, en fin, es que empieza a ser una bola de nieve que tiene, es multifactorial y multitemática, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y es más, tendríamos que revisar la pertinencia, la eficacia de las políticas públicas que se están tomando. Porque si la educación que están recibiendo y las políticas públicas para atender a las adolescentes o a los adolescentes no están funcionando y se están invirtiendo millones de pesos y los resultados son cada vez peores, entonces yo creo que hay algo que se tendría que revisar. No sé, ¿tú qué opinas? No, 100%, pero también, ha subido también el índice de violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces también hay más violadas, también hay más abuso, también hay más trata. Entonces imagínate una mujer en esa condición, porque va a querer tener un hijo de un señor que la violó, ¿verdad? O sea, también es comprensible. Es decir, es muy complejo. Yo te agradezco tanto, abogado. De hecho, he visto muchos cosas tuyos, me encanta cómo te expresas, eres muy claro. Así que bueno, me gustaría platicar contigo en cosas posteriores, porque esto sin duda está empezando, ¿eh? Seguramente esto va a dar para mucho más.
esto y otros temas. Así que si me aceptas, luego seguimos platicando. ¿Te parece bien? Con muchísimo gusto, Claudia. Al contrario, pues yo quedo muy agradecido contigo, con todo tu auditorio y en la mejor disposición para poder charlar en algún otro momento. Muchas gracias, abogado. Abogado Marcelo Bartolini, y te aprecio mucho nuevamente. Gracias, Hasta luego, bye.